Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Muchas gracias. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. Por eso les prometo que la última vez, porque ya terminamos el capítulo. Ya terminamos el capítulo, entonces ya de ahí para arriba sería un hereje. Estaría poniendo la palabra, ok. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 27. Solamente, escuche eso, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por el apóstol Pablo, Señor, por haber permitido que este varón nos enseñara tantas cosas, nos instruyera en tantas cosas, Señor amado, y que todas quedaran allí registradas para beneficio, bendición y crecimiento de tu iglesia. Yo te doy honra, gloria y honor y te coloco, Señor, este tiempo delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ok, veníamos viendo aquí en el libro de Filipenses esa forma, esa teología que Pablo enseña y transmite respecto a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento y aún con la misma muerte, ¿verdad? Pablo nos enseña una perspectiva de la muerte espectacular, nos da una cosmovisión diferente y nos enseña cómo vivir esta vida realmente proyectando que algún día vamos a partir con él. Ok, lo que podamos hacer acá es muy importante. Para Pablo entonces ya llegamos a la conclusión, verdaderamente, no es importante si se cumple su sueño de morir y partir con Cristo o si se queda aquí viviendo para poder servir a los demás. Para Pablo no es importante definitivamente entonces si sale de prisión o si se envejece y se va a morir dentro de ella. A Pablo no le importa si cuántos años va a pasar en la cárcel o cuántos años va a poder estar afuera o cuántos años le quedan de vida. Ya a Pablo no le llama la atención eso. Ahora, entonces, en este texto bíblico, cuando termina el capítulo 1, nos dice que solamente le interesa algo. Solamente le interesa algo. Y me fui a mirar esa palabra solamente y definitivamente sí hace énfasis en algo solo, solitario. Esa palabra es la que utiliza cuando Jesús se apartaba solo a orar. Solo, únicamente. Un énfasis en que no me interesa nada más. Lo que me interesa en realidad, está diciendo Pablo, esto es lo que me interesa en realidad. A mí no me interesa si me muero, a mí no me interesa si vivo, a mí no me interesa si estoy en la cárcel, si tengo plata, no tengo plata. Pablo lo que está proponiendo aquí es una teología de vida para el cristiano. Está diciendo, mire, el cristiano debería tener otras preocupaciones más interesantes, si tiene plata o no tiene plata, si hay con qué pagar o no pagar, si hay con qué ir o con qué venir. El Señor va proveyendo conforme a su propósito, conforme a su voluntad, ¿verdad? Y créame, para Pablo lo importante es que para el día del funeral haya plata con qué enterrarlo y ya, punto, ya, con qué partir tranquilo, en paz, en buen viaje, ¿verdad? Entonces hay una sola cosa que cautiva el corazón de Pablo y que define su estadía aquí. Un solo propósito, y dice él, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Wow, no más. Le está diciendo a la iglesia, mire, puede suceder lo que sea con ustedes o conmigo, puede pasar lo que sea,
Puede que estemos bien o que estemos mal, puede inclusive que se nos muramos mañana. Puede que mañana nos vamos. El día menos pensado, usted no está libre de que aparezca una enfermedad y se lo lleve rapidito. Hace poquito escuchaba el testimonio, lo que contaba Dante Gebel respecto a Ulises Llenaribe, o bueno, en fin, el vocalista de Rescate. Salió de un vuelo de Estados Unidos, llegó a Argentina, se bajó del avión, sintió un dolor, a los 4 meses ya estaba muerto. Un siervo de Dios. En 4 meses lo cogió un cáncer y lo terminó. Usted y yo no estamos libres de eso, estamos hablando de un siervo de Dios, ¿verdad? Pero solamente nos debería preocupar una cosa, que mientras estemos acá, vivamos de una manera digna, independientemente de lo que nos pase a nosotros, le pase a los filipenses, le pase a Pablo, nos pase a nosotros, como iglesia, debemos de vivir de una manera digna a la fe que profesamos. Eso debería ser nuestro máximo enfoque, nuestro máximo galardón. Aquí Pablo escoge palabras muy claves y muy detalladas, porque está exigiendo y está pidiendo que solamente en eso nos vamos a enfocar. Entonces cuando él dice, si solamente nos vamos a enfocar en eso, es importante escoger las palabras bien detalladas. Él dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esa palabra comportar tiene mucha trascendencia, tanto en el griego como cuando se traduce al latín. Recuerde que la Biblia que hoy en día tenemos nosotros acá también fue traducida al latín, porque fue llevada a Roma. Y estos textos bíblicos fueron escritos exactamente en Roma, ¿verdad? Entonces fueron traducidos al latín. Y esa palabra comportéis en el griego es la palabra politeomai. Bien interesante porque significa comportarse. Y cuando se traduce tanto al latín como al español, tiene un significado de conversar. Uno de los significados de comportéis es conversar. Ahora, resulta que en las versiones antiguas, a la Reina Valera, en las versiones como la versión del oso o la versión del cántaro, que se llamaban así, de donde se sacó de donde Cipriano Valera y yo no sé qué, bueno, en fin, sacaron la versión actual de la Reina Valera. Esas versiones antiguas decían en ese versículo bíblico, decía, solamente que os converséis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo así que converséis? Lo que pasa es que en la temporada antigua, en el tiempo antiguo, y aún en Roma, para los latinos y para los que hablan, pero latinos no, los que hablan latín, los romanos, para todos aquellos que hablaban este idioma, la palabra conversar era mucho más que simplemente hablar. O sea, conversar tenía mucho que ver, era con el comportamiento. Para ellos uno conversaba con sus actos, uno conversaba con su vida, uno transmitía todo el tiempo estaba hablando, todo el tiempo estaba transmitiendo. O sea, solo que en la actualidad el problema es que conversar ya se refiere solamente a lo que se dice. Pero en el latín, en realidad, la palabra conversar quería decir conducirse o quería decir una conducta, un estilo de vida. Entonces el problema es que cuando traducen la Biblia del oso o la Biblia del cántaro, ya para pasarla a la Reina Valera, si yo le coloco para mi temporada actual solamente que converséis como es digno de Cristo, entonces estoy haciendo énfasis solamente a lo que yo hablo, porque en nuestra temporada actual, en nuestro tiempo actual, conversar significa eso. Entonces tocó transformar la palabra y decir solamente que os comportéis. Pero en realidad el deseo de Pablo cuando transmite eso, cuando transmite esa palabra de conversar, lo que está diciendo es que tu comportamiento habla más de ti que tus palabras. Que tu comportamiento, tus actos, la forma en que tú te mueves, la forma en que tú vas, la forma en que tú vienes, la forma en lo que tú haces, lo que tú expresas, lo que tú emanas, habla más de ti que tus propias palabras. Y eso es congruente con la fe que tú estás profesando. La fe que tú profesas no tiene que ver con lo que tú hablas. No es una fe que la hablas, es una fe que la actúas.
es una fe que la vives. Entonces, ¿por qué es tan tenaz esto que está diciendo Pablo? Con base en lo que aprendemos de Jesucristo, porque Jesucristo viene y a unos hombres que profesaban con su boca ser hijos de Dios y ser del linaje de Abraham, Jesús viene y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Y esos hombres eran maestros de esta ley, eran los pastores de la época, eran los líderes de la iglesia, los encargados de llevar al pueblo y darle conocimiento respecto a esta palabra de Dios. Y a esos hombres que con su boca profesaban constantemente seguir a Dios, Jesús viene y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo decir? Está diciendo que le está diciendo que son hijos de Satanás, ya que su comportamiento, o sea, su conversar, su compartir, su forma de ser, estaba profesando una doctrina de demonios. Wow. Si Jesús fue capaz de hacer eso con un maestro de la ley, con un fariseo, con un encargado del templo, un fariseo, un saduceo, un esenio, con todas las religiones, si Jesús fue capaz de confrontar así a un fariseo, créame, a usted y a mí el día del reino de los cielos también. Sí, ¿qué más? Si Jesús fue capaz de confrontar a los que estaban enseñando la ley y tenían todo ese poder y esa autoridad, créame que el día que usted llegue al reino de los cielos, usted y yo vamos a ser confrontados. Y vamos a ser confrontados ¿cómo? Por lo que conversamos. Jesús nos va a decir: venga pues a ver qué fue lo que usted conversó. No, señor, yo me la pasaba en la esquina ahí hablando con las vecinas y todo. No, es que yo no estoy hablando de lo chismoso que usted era. Yo le estoy hablando de lo que usted hacía, de lo que usted emanaba con sus actos. Señor, pero es que yo siempre reconozco, yo nunca lo negué, yo siempre dije que era cristiano. Peor todavía. Peor, hubiera sido mejor que quedara callado. Pero usted con el testimonio, con lo que estaba conversando. Entonces piense por un momento nuestra conversación o nuestro proceder, nuestro comportamiento, ¿de qué doctrina habla? Porque es que hay una cantidad de miembros en la iglesia que están hablando de plata, plata y plata. Realmente, si Jesús nos encontrara hoy en día, a más de un cristiano nos diría: vosotros sois de vuestro padre Mamón, que es el Dios dinero, ¿verdad? Vosotros sois de vuestra padre Acera, que era la reina que supuestamente hacía que la fertilidad y todo diera. Vosotros sois de vuestro padre Baal, porque todo el tiempo te estás preocupando porque haya productividad, haya fertilidad, haya bendición, haya prosperidad. Todo el tiempo estás hablando de plata. Esa es la doctrina que muchas veces con nuestros actos profesamos. Vosotros sois de vuestro padre individualismo, egoísmo, porque solamente piensas en ti, porque solamente pensamos en nosotros, pero seguimos profesando que somos hijos de Dios y que le pertenecemos a Dios. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, cuando tenía que defenderse ante el concilio, mire qué bonito como se defiende y cómo habla. Me encantó esta forma de Pablo hablar. Dice el capítulo 23, versículo 1 de Hechos: entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido, he conversado, es la misma palabra, utiliza la misma palabra. Yo, delante de la presencia de Dios, delante de todos ustedes, yo con toda buena conciencia, yo he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, yo he conversado a Dios con todo mi ser todos los días de mi vida. Iglesia, Pablo le está diciendo, y ¿sabe qué es lo más tremendo? Ese verbo que acabamos de ver, ese verbo de politeomai, de conversar, solamente se ve 2 veces en la Biblia. Ahí se las acabo de mostrar los dos.
Solamente lo va a encontrar usted 2 veces en la Biblia. Aquí en Filipenses y ahí en Hechos, cuando Pablo dice, yo lo hice. Y ahora aquí en Filipenses está diciendo, solamente que ustedes también lo hagan. Que ustedes constantemente transmitan. Que ustedes constantemente hablen de Jesucristo con todo lo que son. Ahora, entonces, al latín fue traducido como, es traducido como eso, como conversar. Pero cuando hablamos también del griego como tal, ese verbo poliotomai también tiene un significado bien interesante, porque la palabra poli, como empieza, tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con pertenencia. Pertenezco a, soy ciudadano de, ¿verdad? Poli tiene que ver con ciudadanía. O sea, Pablo le está escribiendo a los filipenses y le está diciendo, ustedes tienen que reconocer y entender que ustedes son ciudadanos de. O sea, compórtense, ustedes recuerden de dónde son, de dónde salieron. Ahora, cuando hablamos de ciudadanías, los filipenses sí que sabían de ciudadanías, sí que sabían de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pablo estaba escribiendo desde Roma. Pablo era ciudadano romano. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel en Roma? Exactamente porque él era romano y su ciudadanía le dio privilegios. Ninguna persona que no fuese romano podía apelar a César para un juicio. ¿Ok? No podían apelar a César para un juicio. Pablo, por su ciudadanía, tuvo privilegios de ir hasta Roma y ser juzgado como un romano. Y créame, ser juzgado como romano iba a ser muy diferente a ser juzgado como israelita o como hebreo o como cualquier otra. Los romanos tenían privilegios. A los romanos no los podían azotar. A los otros, déle duro, déle rejo. Por allá Pablo una vez tuvo un problema porque lo azotaron sin preguntarle nada. Y después salió él y dijo, ustedes azotaron a un ciudadano romano. Y todo el mundo, uy, ¿cómo así que era romano? Ay, nos metimos en un problema. ¿Cómo así? Los ciudadanos tenían ciertos privilegios. Ahora, los filipenses, Filipos, era una colonia. Una de las tantas colonias de Roma. ¿Cómo así que colonia? Sí, existían muchas tierras que eran dominadas por Roma y eran unas colonias prácticamente de Roma. Los filipenses vivían en la colonia que era una réplica de la misma Roma. Usted veía en las colonias romanas a la gente vistiendo como romanos, hablando en latín. Ellos hablaban el idioma de Roma. Ok, la idea de Roma era evangelizar a toda esa gente, convertirlos a ellos. Entonces, inclusive a las personas les cambiaban el nombre por nombres romanos, en las colonias romanas. Y por eso, ¿y cómo hacían eso? Les ofrecían los privilegios romanos. Listo, esta colonia se va a dejar convertir, entonces va a tener ciertos conocimientos, ciertos derechos. Entonces ellos conocían los derechos, pero también conocían los deberes de un ciudadano que vivía lejos de Roma. Y ahora Pablo viene y les dice, señores, no se les olvide que ustedes tienen un compromiso mucho más grande que su ciudadanía romana. Ustedes tienen una ciudadanía en el reino de los cielos. Y por eso ustedes al comportarse, recuerden que son ciudadanos y por eso ustedes deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Ustedes deben vestir a Cristo. Ustedes deben conversar a Cristo. Ustedes deben de llamarse. A ustedes los deben de ver y deben, así tengas un nombre romano, como alguna vez alguien dijo, ay, no, pero es que usted es más cristiano que humano. Usted es más de allá que de acá, es que de verdad. Sí, a alguien le dijeron así, y yo, wow, qué privilegio. Que a uno le digan así, no es que usted es más de allá que de acá. Iglesia, Pablo está diciendo, eso es lo único que importa. A la hora de la verdad, tu relación con Dios se va a ver reflejada en eso.
se tiene que ver reflejado eso en tu comportamiento. ¿Y por qué para Pablo es tan importante esto? ¿Por qué para Pablo es tan trascendental? Porque es que la iglesia se va olvidando de su comportamiento. La iglesia se le va olvidando de lo que transmite. La iglesia se va metiendo en tantos negocios, en tantas cosas. Entonces, mi esposa y yo hablábamos esta tarde y preguntaba, Señor, ¿qué tal que tú le digas a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a la gente buena de la iglesia, posibilidades, poder adquisitivo para poder hacer cosas diferentes, para poder ayudar, para poder enviar a Alejandra con plata para allá, para que vaya y saque de pobre a unos cuantos niños de por allá? No, 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 venga, ¿qué tal? Qué bueno sería que los hombres buenos tuvieran poder adquisitivo y pudiesen ayudar más. Y Ana Lisaya le decía, lo que pasa es que si uno con un poquito de plata y mantiene entretenido haciendo cuentas, contando aquí, contando allá, administrando un poquito, imagínese donde tuviésemos más, nos convertimos en administradores de los bienes de Satanás. Muchos de los cristianos nos convertimos simplemente en administradores de las empresas que simplemente aquí en esta tierra se van a quedar. Y nuestro énfasis simplemente es eso, trabajar para poder producir. Se nos olvida que la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar toda esta tierra si al final de todo va a perder su alma? Va a perder su alma, ¿por qué? Porque no conversó a Cristo, porque no vivió a Cristo, porque no vivió su evangelio, porque no lo disfrutó, porque no estuvo experimentando todo el tiempo como prioridad a Cristo en su ser. Ok, entonces, ¿qué espera Pablo de una iglesia como Filipos que conversa constantemente a Cristo y que sabe que es ciudadana del reino de los cielos y que con su estilo de vida lo conversa todo el tiempo? ¿Qué espera Pablo? Entonces dice allí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. En primer lugar, una iglesia que constantemente está conversando a Cristo en sus actitudes, en su estudio, en todas las cosas, créame, va a ser una iglesia firme. ¿Cómo así que firme? Hablemos de los desertores. Hablemos de los que no están firmes. ¿Cuántas personas por año desertan de la iglesia? ¿Y por qué desertan? Yo analicé algunas de las causas por qué desertamos del reino de los cielos. ¿Por qué podríamos desertar? Por ejemplo, hay muchas personas que desertan de la iglesia porque las cosas se ponen demasiado difíciles. Se ponen tan mal, están tan estrechos económicamente, están tan apretados, tan perseguidos en el trabajo, tan oprimidos, les está yendo tan mal que terminan blasfemando en contra de Cristo, diciendo esto no sirve para nada. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy buscando de Dios, yo estoy haciendo todo bien, y haciendo aquí, haciendo allá, y mire, de igual forma sigo en la misma ruina. Entonces yo me voy de la iglesia. Hay personas que se van de la iglesia porque están muy mal. Otra razón es que hay personas que se van de la iglesia porque están muy bien. El problema es el problema. Cuando las cosas se ponen demasiado difíciles y la fe flaquea y retrocedemos, o cuando las cosas se ponen demasiado fáciles, tomamos el control de nuestra vida, nos olvidamos que dependemos de Dios y hacemos lo que nos da la gana, el deseo. Nos vamos. ¿Por qué? No, es que yo tengo que trabajar mucho, no ve que es que ahora todo esto depende de mí, ahora yo tengo esto, ahora tengo empresas, ahora tengo casa, ahora tengo que responder, ahora tengo que administrar, tengo muchas ocupaciones. Entonces, cuando las cosas también van muy bien, tomamos el control de nuestra vida y nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas van muy mal, cuando las cosas van muy bien, tomamos el control de la vida. Y en tercer lugar, cuando tengo cosas más importantes que hacer. O sea, cuando estoy conversando otra cosa diferente a Cristo. Cuando la prioridad de mi vida todo el tiempo es el trabajo. Yo estoy conversando mi trabajo, yo estoy transmitiendo mi trabajo, estoy hablando de mi trabajo, estoy emanando trabajo. ¿Y cómo me ven a mí trabajando? Un trabajador incansable.
créame, eso espiritualmente no te da firmeza. Esa persona en cualquier momento cae, así como cae el que está pasando necesidades o así como cae el que tiene mucha abundancia. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Porque si la prioridad no es Cristo, tú firme no estás. Pablo está esperando que una persona que tiene, que conversa a Cristo, que emana a Cristo, que está metida, que es ciudadano de ese reino, sea una persona firme. Ah, que vienen las tempestades, que vienen los tiempos difíciles, pero seguimos firmes con Cristo. Eso nos fortalece y nos ayuda a orar más. Ah, pero tenemos abundancia y el Señor nos prospera y nos da unos cuantos pesitos para administrar y para ayudar a y también para comprarnos unas cositas de más y empezaste a conseguir ya tu casita y conseguiste tu carrito y conseguiste ya, bueno, una mejor posición. Pero eso no me aleja de Cristo, antes me hace más agradecido, antes me mete más con Él. Es que todo tiene que ver con Cristo. Y todo lo que te pasa alrededor tiene que ver con Cristo. Ah, pero llegó mucho trabajo y esto y lo otro, pero qué pena, pero mi prioridad es Cristo. Y es ahí donde tenemos entonces los desertores. ¿Sabe cómo se da uno cuenta de cuáles son los desertores? ¿Cómo son los desertores cuando hay cosas más importantes? Mire la prioridad que una persona tiene para separar el domingo para el Señor. Mire las prioridades que las personas tenemos para separar un día para Él. Y usted se da cuenta. Ay, ¿qué pasó? Ah, no, es que le tocó ir a trabajar, hacer esto y esto y esto, y le tocó moverse allí. Ah, no, le tocó hacer yo no sé cuántas cosas, cuántas excusas, cuántas prioridades hay antes que ir a casarme con mi Señor, antes que ir a conversar de Cristo. Y ahí usted se da cuenta, esa persona, el día menos pensado, se convierte en un desertor de la iglesia total. ¿Por qué? Porque no está firme. Tiene otras prioridades, tiene otras cosas. ¿Qué más espera Pablo de la iglesia que está, de la iglesia que es ciudadana del reino y que está conversando a Cristo constantemente? Entonces dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes. ¿Qué está esperando? Una unidad verdadera. Pero venga, es en serio. Unidad verdadera. ¿Cómo así que unidad verdadera? Mire, usted no se da cuenta que hay muchas personas que se congregan acá en la iglesia. Pastor, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanita. Ay, qué bueno, hermana. Amén, amén. Dios le bendiga. Y cuando se van de la iglesia, se pelean con Dios o se pelean no sé con quién, no te vuelven a saludar. Ya te ven en la calle y ni siquiera te saludan. Conozco un montón. Yo tengo un montón en la lista. Y te encuentran en la calle y como que pelearon con Dios y la culpa es del pastor. O la culpa es de la congregación. Porque se enojan con la iglesia. Y se enojan contigo. Y entonces ya van por ahí andan diciendo lo suyo. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la verdadera unidad? Hay una falsa unidad que en realidad es religiosidad. Hay mucha gente dentro de las iglesias que lo único que nos une es la religiosidad, no una verdadera unidad. Y cuando se acaba esa religiosidad, yo no tengo ya por qué saludar a los cristianos. Yo no tengo por qué saludar ni siquiera a esa gente. Esa gente ya no hace parte de mí. Entonces, ¿dónde estaba la verdadera unidad? ¿Dónde estaba lo que nos unía, lo que nos hacía uno, lo que nos llevaba de un lado al otro? El creyente débil es amigo de la iglesia solo hasta que se aparta. No vuelve a saludar a los hermanos en la calle. ¿Por qué? Porque ya no pertenecen a... Venga, si hay unidad, créame, puedes caer, puedes fallar, puedes apartarte de la iglesia, pero vos reconoces siempre y sos... Escuche bien esta palabra, por favor, iglesia. Cuando hay una verdadera unidad, vos te puedes apartar de la iglesia, pero sos agradecido. Agradecido. Esa es la palabra más correcta. Porque es que le da tristeza a uno ver que las personas que se van de la iglesia nunca agradecen lo que allí crecieron, lo que allí recibieron. Y créame, vengo de una iglesia en Medellín, vengo de una iglesia donde mucha gente se va. Mucha gente de esa iglesia ha vivido por ahí unas
10 divisiones más o menos. Y en cada división se le ha ido mucha gente, mucha gente. Y yo me he encontrado con esa gente y he tenido contacto con esa gente porque nos llaman a nosotros. Pastores, es que mire, aquí está pasando esto y esto, yo me voy de la iglesia. Y uno lo primero que le pregunta es, ¿y por qué no agradeces todo lo que tú aprendiste y lo que creciste? Mire, de la iglesia donde yo vengo pueden haber multitud de errores, multitud de fallas, pero créame, yo amo esa iglesia porque allí fue donde Jesucristo me recibió, allí fue donde Jesucristo me abrigó, y allí fue donde me levantó. Y cuando yo me vine para acá, para el norte de Antioquia, a mí trataron de sacarme de esa iglesia, y trataron de botarme para acá, y me hicieron cosas muy desagradables, nos hicieron cosas tal vez muy desagradables, pero ¿saben algo? Ser agradecido es una bendición, restaura relaciones. El día que usted se vaya a ir de la iglesia donde se congrega, yo le quiero suplicar una cosa, sea agradecido y verá que eso nos va a mantener unidos. No hay problema si usted tiene que cambiar de iglesia, si usted desea irse para otra iglesia, pero no tiene que salir hablando mal, no tiene que salir mostrando la falta de unidad. Pablo espera de una iglesia que tiene su enfoque en Cristo, que haya una verdadera unidad, que haya un agradecimiento por lo que recibió, por el crecimiento. Es que Dios nos ha formado, y no estoy hablando solamente de las ovejas. Yo como pastor vivo completamente agradecido con la forma en que Dios me forma a mí a través de las ovejas. Ah, si le da duro a uno, si aprende uno. Se aprende uno. ¿Por qué no ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado? Ok, entonces esta Pablo también espera ese tipo de unidad. Y no solamente la unidad por la fe del Evangelio, sino que dice en el versículo 28, y nada intimidados por los que se oponen. O sea, nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mira, esa firmeza y esa unidad se va convirtiendo, según da a entender el texto y según veo yo ahí como que emana, se va formando algo tan sólido que lo que yo veo aquí es que nadie lo puede penetrar, nadie puede intimidar la iglesia. Esa es la palabra que utiliza acá, en nada intimidados. O sea, es una iglesia indestructible, es una iglesia que no se intimida, es una iglesia que no corre, sino que hace correr. Ahora, si usted observa en la sociedad, las personas malas parecieran indestructibles, pareciera que el mal no tuviera fin, pareciera que los que hacen la maldad como que, wow, parecen invencibles pues, porque constantemente se paran y ganan y bueno, pero una iglesia unida, en primer lugar, no pierde su fe, no pierde la esperanza está en el respaldo de Dios, y por eso no es intimidada. Y constantemente el enemigo viene y le dice, y te voy a acabar, y te voy a quitar, y te voy a arrebatar, y los voy a destruir. Pero cuando la iglesia está unida, eso va para adelante. Se convierte realmente en una iglesia más indestructible que el mismo mal. Es que nosotros estamos llamados a eso, no a que nos atemoricen, no a que nos intimiden, no a que nos persigan. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús no nos invitó fue a eso. Jesús lo dice. Cuando viene y le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esa confesión que tú acabas de hacer, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Sobre esas palabras de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del Hades, esa fortaleza donde está metido Satanás con todos sus chuchos, sus demonios, sus espíritus, cuando allá adentro va a ser atacada, va a ser debilitada por la iglesia de Cristo. Y las puertas se van a cerrar porque van a decir los demonios, ahí viene la iglesia. Ahí viene la iglesia unida, ahí viene la iglesia de Cristo, ahí viene el pueblo del reino.
Y el reino de los cielos va a atacar el Hades, y el Hades no prevalecerá en contra del ataque a la iglesia. Si usted mira la iglesia de hoy, es una iglesia detectada, es una iglesia que está escondida, es una iglesia que está con miedo, porque se están levantando tantas cosas a nivel social, porque tantos movimientos ya son los que nos atacan, porque la política cada vez nos persigue más. Semana pasada salió un nuevo decreto, se está gestionando para que en Israel se prohíba hablar de Jesucristo, hablar en el nombre de Jesús, se prohíba predicar el evangelio, y eso ya se está gestionando. Sí, la persecución cada día es más brava, cada día es más grande, cada día tenemos más dificultades supuestamente, pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Nosotros somos más indestructibles, inconquistables. A nosotros cuando nos unimos, cuando tenemos esa unidad, nos convertimos en una iglesia indestructible. El cristiano debe poseer un carácter muy templado, pero también muy tranquilo. O sea, que no se pone nervioso ante las dificultades, pero tampoco se relaja ante la bendición. Que sabe para qué Dios le llamó. Ok, entonces en conclusión, Pablo está invitando a que ese reino, esas personas que pertenecemos a ese reino, nos preparemos constantemente para cosas mayores, para lo más grande, para lo más difícil, para lo más imposible que se pueda ver. Una iglesia que vive de esa manera avergüenza a sus opositores. Y eso es algo más grande, dice acá. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Y eso usted y yo lo sabemos. Y eso usted y yo lo sabemos. Y porque lo sabemos, nos paramos firmes, permanecemos firmes como iglesia. Porque sabemos, si usted tiene claro que el mundo que nos está persiguiendo está en perdición, usted no va a tener el deseo de juntarse con ellos. No va a tener el deseo de unirse a ellos. No va a tener la ambición, el corazón de decir, pero es que qué bueno, pero es que como prosperan. No, 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 no. Usted sabe que para ellos es perdición, ¿verdad? Entonces, una iglesia que vive de esa manera avergüenza a sus opositores porque constantemente les va a recordar que su fin es perdición. Y no solamente entonces lo vamos a saber nosotros, sino que se lo vamos a mostrar al mundo. Que todas las comunidades LGTBI se unieron en un solo combo para atacar el cristianismo porque están afectando sus intereses y se unieron e hicieron un gigante. ¿Sabe cuál es el papel de la iglesia? Permanecer unidos en nuestra fe, vivir, emanar, conversar a Cristo de tal manera que por más furiosos que estén, siempre sepan que los que están en pecado son ellos y que Dios existe. Y así seamos pocos o así seamos muchos, así sea un pequeño remanente, Dios le dio la potestad, le dio la autoridad de hacerle ver al mundo entero que está en pecado. Y eso nos puede traer persecución. A Abel se la trajo. Abel hizo las cosas bien hechas y ¿qué hizo? Dejó en descubierto a Caín. ¿Que eso le causó la vida? ¿Le costó la vida? Bueno, a nosotros posiblemente también. Pero a eso estamos llamados. A vivir una unidad, a vivir una integración, a vivir en la presencia de Dios de una manera que el mundo se entere que ellos son los que están mal. A veces no vamos a poder ir a decirles, es que bote esa botella de aguardiente, es que usted debería dejar de beber. Presente un estilo de vida que haga que esa persona alcohólica siempre tenga remordimiento y diga, el que está en el error soy yo. Usted no tiene que pelear, usted tiene que vivir como es digno del evangelio
de Cristo. Usted debe comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Les va a recordar que la salvación aún sigue disponible para todo aquel que crea en Dios, que quiera, que decida creer en Dios. Es una iglesia que está ahí firme y todo el tiempo está ofreciendo salvación. Ok, una iglesia que vive de esa manera se siente bendecida de haber sido escogida. Dice el versículo 29, y me llamó mucho la atención esa palabra que utiliza ahí Pablo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pero escuche esa palabra que utiliza, a ustedes les es concedido, o sea, es como si usted hubiese hecho una petición y se le concede, se le otorga, se le hace, listo. O sea, Pablo lo que está tratando de transmitir es, esto es un privilegio, es una bendición. Vivir de esa manera, ¿qué está esperando Pablo de la iglesia que vive de esa manera? Que se sienta bendecida, bendecida en gran manera de haber sido escogida. Nos es concedido creer, no solamente creer, sino también padecer. Pablo está diciendo, es un privilegio que usted haya llegado a los pies de Cristo, pero aún un privilegio más grande es que usted pueda padecer por ese Cristo, que usted pueda ser perseguido y esté firme, porque usted todo el tiempo está emanando, está hablando a Cristo. La invitación de Pablo entonces, ¿cuál es? Iglesia, estamos en guerra. Estamos en guerra. Sí, eso es cierto. Fuimos escogidos para pelear esta batalla. Y quiero hablarle a la iglesia actual. Tenemos el mayor privilegio todavía de que Dios nos escogió a nosotros como guerreros para vivir estos últimos tiempos. Tal vez a la iglesia de hace 10 años, hace 20 años, no les tocó ver lo que estamos viendo hoy en día. Para esa época, todavía los movimientos eran más calmados. No se perseguía el evangelio todavía. Tal vez hace 10, hace 20 años todavía se oraba en los grupos políticos, en el consejo, en las alcaldías, en las presidencias. Tal vez hace 20 años todavía se hacía eso. Ahora no. Estos últimos tiempos han sacado a Jesús hasta aún de las mismas instituciones educativas. Y a usted y a mí, Dios nos dio el privilegio, nos escogió para que estuviéramos firmes. Y eso es un privilegio, para que estuviéramos firmes en estos últimos tiempos, en esta última batalla. Pero usted decide cómo quiere ver esta batalla. Usted decide cómo la quiere percibir. Porque yo me ponía a pensar con base en esto último, ya para terminar, miren, Pablo nos habla de una guerra. Nadie quiere que un hijo de uno vaya a la guerra, le toque prestar servicio militar en una guerra. Uno no quiere eso. Pero hace unos años, no sabía que el muchacho cumplía 18 años y echepa. Si no se monta, si no lo llevaba uno voluntariamente, se lo recogían por ahí en la calle. ¿Cuántos años tiene usted? Eche para allá. Usted, eche para allá. Usted, eche para allá. En mi barrio hacían unas. Nadie quiere que un hijo vaya a la guerra. Sin embargo, cuando un hijo llega con honores, con medallas, uno dice, wow, mi hijo cambió la historia. ¿Y por qué te dieron esa medalla? Todos quisiéramos que un hijo llegara a la casa y era, porque salvé a todo mi pelotón, porque me arriesgué y porque fui un valiente. Voy a ser recordado como un valiente y uno, ese es mi muchacho. Fue a la guerra y hizo algo diferente, ¿verdad? Otros prestaron servicio, no hicieron sino tirar vicio allá y volvieron otra vez en las mismas condiciones y no pasó nada, ¿no es cierto? Ya que el muchacho está allá,
uno quiere que haga el mejor trabajo. Ahora, Pablo nos dice, inevitablemente fuimos llamados, fuimos convocados para la guerra. Ya estamos en la guerra. ¿Qué se la va a pasar haciendo usted aquí en esta guerra? Tirando vicio, tirando marihuana, a ver si se olvida de que esta guerra existe y más bien se esconde. A ver si le pasa el rato rápido, así como muchos pasan el servicio militar. Ya, se acabó y listo. Ya que estamos aquí en esta guerra, ¿por qué no hacemos del mundo un lugar mejor? ¿Por qué no aprovechamos esta guerra y le decimos, Señor, cuente conmigo cuando tenga que salvar a mi hermano? Yo me quiero ganar medallas de honor en esto que Cristo me llamó a hacer. Ya estamos aquí porque a nosotros nos es concedido, ya nos fue concedido a causa de Cristo, no solamente creer en Él, nos es concedido también padecer por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Y cuál era el conflicto de Pablo? ¿Me muero o me quedo? Y le está diciendo, tenga usted el mismo conflicto, no se preocupe que nos morimos. Estamos en la guerra de Cristo. Estamos en el lugar indicado, no se preocupe. Pero aproveche esta guerra para hacer esto mejor. Mire, no se la pase toda la vida diciendo que es cristiano si no está dispuesto a ganarse ese puesto con honores, si no está dispuesto a permanecer, si no está dispuesto a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Haga que su cristianismo valga. Y si su familia lo va a despreciar por ser cristiano, haga que valga ese desprecio. Haga que ese desprecio valga la pena. De igual forma lo van a despreciar. Entonces, haga que valga la pena. Llévese a unos cuantos, evangelice a unos cuantos, háblele a unos cuantos. De igual forma le van a decir evangélico. De igual forma tarde que temprano le van a decir extremista. Entonces, haga que valga la pena. Permanezca firme para que pueda llevar a muchos a conocer del Evangelio de Cristo. Yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos y piense en la batalla para la cual fue escogido. Iglesia, fuimos escogidos. Vamos a hacer la mejor batalla para el reino de los cielos. Usted y yo podemos. Dios nos ha llamado, nos ha convocado, porque Él siente que estas personas que estamos acá estábamos preparados. Él cree en nosotros que estábamos preparados para vivir estos últimos tiempos de guerra que nos tocaron. Dios está convencido de eso, y si Dios lo cree, nosotros también lo podemos creer. Pero la iglesia tiene que volver otra vez a enfocarse, tiene que volver otra vez a comportarse, tiene que volver otra vez a sus objetivos, a vivir como Cristo nos enseñó a vivir, como es digno del Evangelio. Piense por un momento dónde es que Jesucristo le está diciendo, vaya, pelee, vaya, haga guerra. Y si usted, amado hermano, usted, amada iglesia, se ha sentido achicopalado, se ha sentido atribulado, se ha sentido agobiado porque su familia lo desprecia, porque sus compañeros lo atacan, porque lo persiguen, yo le quiero invitar a que usted tome las armas que el Señor nos ha regalado en esta noche. Yo le quiero invitar a que usted tome las armas de la unidad, que usted tome las armas de que nuestra firmeza está en Cristo. Usted tome las armas de la salvación y se levante en el nombre del Señor, y usted sea el que ataque el mal y no se deje seguir atacando del mal de esta manera. Que usted se pueda levantar y decir, no, si me van a despreciar, que me desprecien con razón, pero en el nombre de Cristo Jesús yo voy a declarar la verdad. Y si me van a decir que yo no soy capaz de vivir como ellos, listo, pero que sea verdad, que yo no soy capaz de vivir como ellos. Les voy a mostrar un estilo de vida diferente, les voy a mostrar el estilo que es digno de un ciudadano del reino de Dios. Quiero mostrarle al mundo que Cristo es todo en mí, que mi vivir es Cristo, que mi comportamiento diario, mi conversación diaria
mi transmitir diario es Cristo. Y que sí, es verdad, todo tiene que ver con Cristo. Así como ellos me lo dicen, es que usted todo tiene que meter a Cristo. Sí, y lo disfruto. Disfruto que todo mi existir sea Cristo. Me comporto como un ciudadano de Cristo porque Él pagó definitivamente el precio por mí. Señor, ayúdanos a testificar de lo agradecidos que estamos por la obra que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje de salvación a todas las personas, bendito Dios, a donde tú nos tengas, donde tú quieres que estemos, estando firmes, unidos, impenetrables en tu presencia, Dios, y comportándonos como es digno del Evangelio de Cristo. Te doy gracias, Dios, por tu iglesia. Se dirige a sus hogares, que sale a sus casas a comportarse como es digno, bendito Dios, a vivir a Cristo en nuestras vidas. Te doy gracias porque salimos de este lugar con tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. En Cristo Jesús. El tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.